Brian Sarmiento agarra la bolsa de basura negra con una furia fría y calculadora, mirando directamente a los ojos de Tamara Paganini mientras le arrojaba al piso todas sus prendas de vestir favoritas, incluyendo esa chaqueta de cuero que ella adoraba y que había usado en la gala de la semana anterior, justo en el momento en que las cámaras de Gran Hermano Argentina enfocaban el living principal para capturar cada segundo de la tensión que se podía cortar con un cuchillo. El sonido de la cremallera rompiéndose y la tela rasgándose contra el borde del tacho de basura resonó como un disparo en el silencio sepulcral de la casa, dejando a todos los presentes paralizados, sin saber si intervenir o si aquello era el punto de no retorno de una convivencia que ya hacía días estaba pendiendo de un hilo tan fino que cualquiera podía ver cómo se estaba deshilachando poco a poco hasta llegar a este estallido violento e innecesario que cambiaría para siempre la dinámica del grupo. Antes de que te pierdas ningún detalle de esta guerra interna que está destrozando la casa, suscríbete al canal, déjame tu like y comenta desde qué ciudad o país estás viendo este escándalo, porque lo que viene ahora es apenas la punta del iceberg de lo que realmente pasó detrás de esas paredes. Para entender por qué Brian llegó a este extremo de agresión física hacia las pertenencias de Tamara, tenemos que retroceder unos días atrás, cuando la atmósfera en la casa comenzó a enrarecerse de una manera que nadie podía ignorar, especialmente después de la nominación directa que ambos recibieron y que puso a prueba su supuesta amistad. Una amistad que muchos espectadores ya habían cuestionado desde el primer día, pero que ellos insistían en defender como sólida e inquebrantable, aunque las acciones decían lo contrario. Todo comenzó una tarde lluviosa, de esas que hacen que los ánimos se pongan más sensibles y las discusiones parezcan más intensas, cuando Tamara decidió organizar su armario compartido con Brian, un espacio que siempre había sido fuente de conflictos menores por el desorden y la falta de respeto mutuo por las cosas del otro, pero que esa vez escaló a un nivel superior porque Tamara, cansada de encontrar ropa de Brian mezclada con la suya y viceversa, decidió poner orden, hablando claro y directo, sin filtros ni diplomacia, algo que a Brian le cayó como un balde de agua helada, porque él considera que su desorden es parte de su personalidad y que nadie tiene derecho a criticarlo. Tamara, con esa personalidad fuerte y decidida que la caracteriza, le dijo a Brian que ya estaba harta de tener que recoger su runzuelo y de encontrar manchas en sus prendas porque él no tenía cuidado al comer o al maquillarse. Palabras que, aunque dichas con razón, fueron interpretadas por Brian como un ataque personal a su integridad y a su forma de ser, encendiendo una mecha que llevaba días acumulando combustible gracias a los comentarios pasivos-agresivos que ambos se lanzaban durante las comidas y en los momentos de ocio. Brian, lejos de aceptar la crítica o intentar mejorar su conducta, respondió con sarcasmo, preguntándole a Tamara si ella era su madre o su empleada doméstica. Una respuesta que hirió profundamente el orgullo de Tamara, quien se sintió irrespetada y minimizada frente a los demás compañeros que escuchaban la conversación desde el sofá. Algunos incómodos, otros disfrutando del espectáculo, pero todos conscientes de que algo grande se estaba cocinando. La discusión continuó durante horas, subiendo de tono cada vez que uno de los dos intentaba tener la última palabra, con Tamara acusando a Brian de ser un egoísta que solo piensa en sí mismo, y Brian retrucando que Tamara es una controladora obsesiva que no deja respirar a nadie. Etiquetas que, una vez lanzadas, son difíciles de retirar y que suelen quedar grabadas en la mente de los participantes, alimentando el resentimiento día tras día. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir bien, dando vueltas en la cama, repasando mentalmente cada insulto, cada mirada de desprecio, cada gesto de indiferencia, construyendo en sus cabezas una narrativa de victimización, donde ellos eran los buenos y el otro el villano de la historia. Una trampa psicológica común en reality shows, que aísla a los participantes y los hace ver enemigos donde antes había aliados. Al día siguiente, la tensión era palpable. Se podía sentir en el aire espeso del desayuno, donde apenas cruzaron palabras, evitando el contacto visual, comiendo rápido y retirándose a sus respectivos rincones para evitar cualquier nuevo enfrentamiento. Pero la paz era frágil, una calma tensa antes de la tormenta que todos sabían que iba a llegar tarde o temprano. El detonante final ocurrió esa misma tarde, cuando Tamara encontró una de sus blusas favoritas, una prenda delicada y costosa que había traído desde su casa con mucho cariño, manchada de salsa y con un pequeño desgarrón en la manga, claramente producto del descuido de Brian, quien la había usado sin permiso para protegerse mientras cocinaba, una violación flagrante de los límites personales que Tamara había establecido previamente. Tamara, con la blusa en la mano y lágrimas de rabia en los ojos, confrontó a Brian en el patio, exigiendo una explicación y una disculpa inmediata. Pero Brian, lejos de mostrar arrepentimiento, se rió de ella, diciéndole que exageraba, que era solo una tela y que podía comprarse otra, minimizando el valor sentimental y económico que esa prenda tenía para Tamara.
un error grave que demostraba su total falta de empatía y respeto hacia los sentimientos de su compañera. Fue en ese instante, cuando Brian se dio vuelta para irse, ignorando completamente el dolor de Tamara, que algo hizo clic en la mente de Brian. Una mezcla de ira acumulada, frustración por la nominación y deseo de poder que lo llevó a tomar una decisión impulsiva y destructiva. Demostrarle a Tamara quién mandaba en ese espacio, quién tenía el control, aunque fuera a través de la destrucción. Brian entró al dormitorio, abrió el armario de Tamara sin pedir permiso. Sacó varias prendas, incluyendo la chaqueta de cuero, pantalones y camisetas, y las tiró al suelo, pisoteándolas simbólicamente antes de meterlas a la fuerza en la bolsa de basura. Una acción premeditada en su furia, diseñada para humillar a Tamara delante de todos, para quebrar su espíritu y hacerle saber que sus cosas, y por extensión ella misma, no tenían valor para él. Cuando Tamara entró al dormitorio y vio la escena, su rostro palideció. El shock inicial dio paso a una ira incontenible, gritando el nombre de Brian con una voz que retumbó en toda la casa, corriendo hacia él para intentar salvar sus prendas. Pero Brian la empujó ligeramente, manteniéndola a raya, con una sonrisa cruel en los labios, disfrutando del caos que había generado, consciente de que las cámaras estaban registrando cada segundo de su crueldad. Los demás participantes, alertados por los gritos, llegaron corriendo al dormitorio, encontrándose con una escena dantesca. Tamara llorando desconsoladamente mientras recogía su ropa sucia y arrugada del suelo, y Brian parado allí, arrogante, desafiante, esperando que alguien lo justificara o lo defendiera, pero encontrándose solo con miradas de reproche y desaprobación, incluso de aquellos que antes simpatizaban con él. Juan y Car, Emanuel y Lolo intentaron mediar, pidiéndole a Brian que recapacitara, que pidiera perdón, que entendiera que había cruzado una línea roja que no se debería traspasar nunca en una convivencia. Pero Brian se negó, argumentando que Tamara lo había provocado, que ella era la culpable de todo por ser tan dramática y exigente. Una manipulación clásica de la realidad para evitar asumir la responsabilidad de sus actos. Tamara, entre sollozos, le dijo a Brian que nunca más le dirigiría la palabra, que consideraba su amistad terminada, que lo veía como una persona tóxica y peligrosa. Palabras duras pero necesarias para proteger su salud mental y su dignidad, marcando un antes y un después en la relación entre ambos. La noche cayó sobre la casa con un silencio pesado, opresivo, donde nadie se atrevía a hablar alto, donde las miradas evitaban cruzarse, donde la división entre los que apoyaban a Tamara y los que por miedo o conveniencia seguían cerca de Brian se hacía más evidente que nunca, creando bandos invisibles pero poderosos que amenazaban con romper la estructura social del grupo. Brian, por su parte, se aisló en su cama, fingiendo indiferencia, pero sus ojos delataban una inquietud creciente. Sabía que había cometido un error grave, que la audiencia no perdonaría fácilmente un acto de violencia contra las pertenencias de una mujer, especialmente cuando esa mujer era vista como vulnerable y víctima de su agresión, y que su posición en el juego estaba ahora más comprometida que nunca. Tamara, aunque devastada, encontró fuerzas en el apoyo de sus amigas, Gisela, Janina y Catalina, quienes la abrazaron, la consolaron y le prometieron que no estaría sola en esto, que juntas enfrentarían a Brian y exigirían justicia. Una muestra de sororidad que contrastaba fuertemente con la soledad y la arrogancia de Brian. Al día siguiente, la producción intervino, citando a ambos al confesionario por separado, escuchando sus versiones de los hechos, evaluando la gravedad de la situación y decidiendo las sanciones correspondientes, que probablemente incluirían una advertencia severa a Brian y quizás alguna penalización económica o de privilegios, pero que difícilmente podrían reparar el daño emocional causado. La opinión personal sobre este caso es que la actitud de Brian Sarmiento es inaceptable bajo cualquier circunstancia, no solo por la destrucción material, sino por la violencia psicológica implícita en el acto, por la intención de humillar y controlar a Tamara, demostrando una falta de madurez emocional y de respeto básico que no debería tener lugar en un entorno televisivo que pretende ser un ejemplo de convivencia. Y aunque Tamara pueda haber sido intensa o crítica en sus formas, nada justifica la respuesta violenta y destructiva de Brian, que revela un perfil de personalidad conflictivo y potencialmente abusivo que debe ser señalado y condenado por la audiencia. Porque permitir este tipo de comportamientos sin consecuencias claras envía un mensaje peligroso de que la violencia, aunque sea contra objetos, es una herramienta válida para resolver conflictos, algo que debemos rechazar de plano. Y por eso es fundamental que la producción tome cartas en el asunto de manera ejemplar, para proteger a los participantes y para enviar un mensaje claro a los espectadores de que el respeto es la base de cualquier relación, dentro o fuera de la casa, y que quien no lo entienda no merece estar allí, dejando a Brian en una posición muy complicada de cara al voto del público, que seguramente castigará su comportamiento con una nominación segura, o incluso con su expulsión si la gravedad así lo merita.
mientras que Tamara sale fortalecida moralmente, aunque herida emocionalmente, ganándose la simpatía de mucha gente que valora la dignidad por encima de la estrategia, y demostrando que a veces perder una batalla es ganar la guerra de la autoestima. Un lesson aprendida a costa de muchas lágrimas